Son ya las 8 de la noche. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos dieron luz verde a un proyecto que ordena al Departamento de Justicia publicar los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una medida a la que se había opuesto el presidente Donald Trump antes de cambiar de parecer esta semana. Precisamente en México, o más bien, precisamente Donald Trump recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudita en la Casa Blanca, donde firmaron millonarios acuerdos comerciales. Mohammed bin Salman condicionó la normalización de relaciones con Israel al reconocimiento de un Estado palestino y Trump restó importancia al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. México vuelve a rechazar la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en su territorio. Así lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo estar dispuesto a enviar tropas allí para combatir el narcotráfico. Y en deportes hay 5 nuevas selecciones de Europa clasificadas al Mundial de Fútbol. Se trata de las últimas escuadras con cupo directo a la Copa por este continente. En minutos nuestro compañero Juan Pupiales les cuenta de quién se trata. También abordaremos cómo funcionan los repechajes que van a definir las últimas plazas para la Copa de Norteamérica. Y tras un encuentro entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, la nación exsoviética recibirá recursos valorados en 817 millones de euros como parte de un nuevo paquete de ayuda de Madrid a la nación en guerra con Rusia. Parte de ese dinero irá destinado a la adquisición de equipos para la defensa, mientras que también se destinarán inversiones para la recuperación del país en conflicto desde el año 2022. Vamos a iniciar en Estados Unidos. Donald Trump tendrá sobre la mesa esta noche una ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso Epstein. Este martes, en un giro de estrategia comandado por el mismo presidente ante la presión del propio movimiento MAGA, los republicanos se sumaron a los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para exigir la revelación de todos los archivos relacionados con el agresor sexual y su red de abuso de menores. Jesús Yajure nos amplía. Momento crucial y respaldo casi unánime. El Congreso en pleno aprueba la publicación de los expedientes de la trama Epstein y envía la ley al presidente Donald Trump para su firma. La Cámara de Representantes aprobó temprano y de manera abrumadora el proyecto de ley, presentado en julio por un grupo bipartidista de legisladores, con 427 votos a favor y 1 en contra. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que en principio lo tildó de show político y que fue acusado de impedir o retrasar la votación, acabó votando a favor de la ley. Voy a votar a favor de que esto siga adelante. Todos los republicanos quieren dejar constancia de que están a favor de la máxima transparencia. La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar en 30 días todos los archivos de la trama Epstein, quien, según versión de las autoridades, se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan en la espera de juicio por abuso sexual y tráfico de menores. Tras el levantamiento del shutdown respaldado por disidentes demócratas, anteriormente la propuesta había sido firmada por 4 republicanos que rompieron filas con su partido, entre ellas Marjorie Taylor Greene de Georgia, a quien Trump le retiró su apoyo por sus críticas sobre el manejo del escándalo Epstein. Fui llamada traidora por un hombre por el que luché 6 años, y a quien ofrecí mi lealtad incondicional. Me llamó traidora por apoyar a estas mujeres y por negarme a retirar mi firma de la petición. El Senado también aprobó apenas horas después la ley de manera unánime y sin una votación, y se envió al despacho Oval, donde se prevé que el presidente Donald Trump la firme. En paralelo, este martes, Donald Trump recibió en la Casa Blanca en medio de adulaciones al príncipe heredero de Arabia Saudita. De hecho, defendió a su invitado cuando una reportera de ABC le preguntó sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que la inteligencia estadounidense vincula con las autoridades saudíes. La complicidad entre mandatarios también se expresó en forma de promesas de acuerdos comerciales millonarios, mientras Mohammed bin Salman insistió en condicionar la normalización de relaciones con Israel a la solución de 2 estados. Donald Trump y Mohammed bin Salman cara a cara en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudita.
Dentro de la amplia variedad de temas que se hablaron en el encuentro, Bin Salman anunció inversiones de hasta $1 billón en Estados Unidos en áreas como tecnología e inteligencia artificial. Hoy y mañana anunciaremos que aumentamos esos 600.000 millones a casi $1 billón para inversión real y oportunidades reales, gracias a los detalles en muchas áreas y al acuerdo que firmamos hoy en diversas áreas como tecnología e inteligencia artificial en pagos, materiales, etc. Esto creará muchas oportunidades de inversión. Entonces me está diciendo ahora que los 600.000 millones se convertirán en $1 billón. Sin duda, porque lo que firmamos lo facilitará. Me parece bien. Adelante. Un momento tenso del encuentro, abierto a la prensa, fue cuando una periodista de la cadena ABC le preguntó al heredero saudita sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La consulta generó el enojo de Trump, mientras Bin Salman adoptó otra postura. Es realmente doloroso saber que alguien ha perdido la vida sin ningún motivo legítimo ni legal, y ha sido doloroso para nosotros. En Arabia Saudita hemos seguido todos los pasos correctos de investigación y hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir algo así. En el despacho Oval, Bin Salman también subrayó que para Riad la normalización de relaciones con Israel va de la mano con el reconocimiento de un Estado palestino. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier posible intervención militar de Estados Unidos en su territorio. La mandataria respondió a su homólogo estadounidense Donald Trump, que el lunes dijo que no estaba satisfecho con lo que México hacía para luchar contra los cárteles del narcotráfico y sugirió que tendría que intervenir. Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. En Colombia, las acciones del gobierno de Gustavo Petro vuelven a estar bajo la lupa. Esta vez por cuenta del reporte de que al menos 12 menores murieron en bombardeos militares contra las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco. Menores que fueron reclutados de manera forzada y cuya presencia en la zona, según el presidente, era desconocida por el ejército. El mandatario defendió su accionar y dijo que si se suspenden los bombardeos, esto hará que los grupos criminales recluten niños y niñas. Para analizar este tema saludamos a Luis Eduardo Celis, él es sociólogo, analista de temas de paz y de conflicto armado en Colombia y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Luis Eduardo, bienvenido a France 24. Andrés, un saludo para ti y para toda la audiencia de France 24. Luis Eduardo, ya repasábamos hace unos segundos cuáles eran los argumentos de Petro, pero ¿qué previsibilidad había de este riesgo teniendo en cuenta los reportes que hay sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias? Bueno, esta es una nueva tragedia de este largo conflicto que ha vivido Colombia. Desafortunadamente, la política del gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado una contención efectiva de estos grupos que siguen operando de manera terrible para este país en por lo menos 12 territorios importantes. Entonces, lo que hay que decir es que definitivamente el uso de menores por parte de estos grupos armados es una práctica que ha sido constante, que se ha mantenido y que el rechazo que ha causado este bombardeo en amplios sectores de la sociedad colombiana es un rechazo que muestra una sensibilidad ante una tragedia que no hemos logrado superar. Indudablemente que este es un tema muy delicado y que el gobierno debe recibir todas las observaciones y críticas que se han presentado. Ahora, ¿qué tan válida es la afirmación del presidente de que si no se continúan los bombardeos, estos grupos criminales van a seguir reclutando menores? No, yo creo que un tema tan delicado como el uso de los bombardeos debe ser, digámoslo, revisado caso a caso. Yo creo que es indudable que esta práctica genera unos enormes desafíos para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, para el conjunto de organismos de seguridad. Pero yo creo que no hay, digámoslo, duda de que un tema tan sensible debe ser revisado con el mayor detalle posible, tanto en el gobierno colombiano al más alto nivel
y que lo que ha sucedido no debe volver a ocurrir. Ahora, otra gran polémica, Luis Eduardo, está en torno a este tema radica en que cuando hacía parte de la oposición, el mismo Petro criticó al gobierno de Iván Duque por las muertes de menores en bombardeos militares. ¿Qué decir al respecto? Yo creo que esa crítica que se le ha hecho al presidente Petro es una crítica correcta, o sea, él como senador hizo denuncias al respecto. Yo creo que la posición de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, va en esa línea de decir que hoy y siempre debe haber una crítica al uso de esa acción que causa la muerte de menores de edad. No es un tema fácil, pero sin duda que las críticas yo creo que deben ser recibidas por el gobierno y rectificar, o sea, no se puede volver a esa práctica de los bombardeos que causa tantas dificultades. Y lo que hay que seguir insistiendo es que hay que contener a esos grupos sin duda, pero los bombardeos causan demasiados daños y yo creo que los grupos van a seguir utilizando menores y desafortunadamente prevenir el reclutamiento de menores, aunque debe ser un imperativo, es una tarea que no hemos logrado. Usted lo decía, es un tema difícil y también doloroso para Colombia. ¿Cómo es el procedimiento, Luis Eduardo, de reclutamiento y qué diferencias hay con el que hacen grupos armados de otros países, por ejemplo? Yo creo que en el caso colombiano, donde hay regiones con tanta exclusión, con tantas dificultades, donde hay tantos problemas sociales, los menores llegan a los grupos armados no solamente por el reclutamiento forzoso, sino buscando alternativas ante situaciones de hambre, de abandono, de pobreza. Por supuesto que también hay un reclutamiento forzado, pero es un tema que no hemos logrado, digámoslo, controlar. De ahí la necesidad de tener mucho cuidado con esa práctica de los bombardeos, porque yo creo que los grupos van a seguir utilizando los menores y esto va a ser un drama sin fin. Eso lo que implica es el reto de pensar el control de estos grupos y realmente la superación de estas violencias organizadas, lo cual ha sido una tarea pendiente en la sociedad colombiana. Ahora, Luis Eduardo, para finalizar, ¿existen algunas alternativas operacionales que reduzcan el riesgo para niños y adolescentes sin dejar de ejercer este tipo de acciones contra grupos criminales? Yo creo que sí, yo creo que el ejército y la policía colombiana tienen una amplia experiencia. No son tareas fáciles, son tareas de una enorme dificultad en territorios demasiado complejos, selváticos, montañosos, donde hay unas organizaciones con amplia experiencia. Pero sin duda que este desafío puede ser asumido por los organismos de seguridad colombianos. General Luis Eduardo Celis, sociólogo y analista de temas de paz y de conflicto armado en Colombia y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Muchas gracias por acompañarnos con este análisis. Muchas gracias a ustedes. Cambiamos de tema. La opositora venezolana María Corina Machado publicó un video titulado como Manifiesto de Libertad y en el que habla de una Venezuela post-Maduro. La Nobel de Paz 2025 dijo que el país caribeño está en el umbral de una nueva era en la que se garantizará el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, al voto y a la libertad de reunión, además del regreso a escenarios globales de los que se ha retirado el actual gobierno, y prometió además que llevará de vuelta a suelo venezolano a los 9 millones de ciudadanos que han salido del país. En Siria tiene lugar el primer juicio contra los sospechosos de haber participado en las masacres que dejaron cientos de muertos en la región siria de Latakia, de mayoría alawita. Un comité investigador remitió a un total de 563 sospechosos a la justicia. Entre los cargos de los que se les acusa están incitación a la guerra civil, secesión, asesinato premeditado y saqueo. Para que un país funcione debe haber justicia. Por ello, el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, tiene prisa para instaurarla en sus zonas de influencia, por lo que este martes comenzó el primer juicio contra los sospechosos de la violencia contra la minoría alawita del pasado marzo. Uno de los primeros pasos que da una sociedad después de que un Estado se ha visto dominado por la corrupción es el establecimiento de un marco legal. Aplica a todas las partes y a todos aquellos que hayan cometido violaciones contra el pueblo sirio, sean cuales sean sus intereses.
Después de que al-Sharaa asumió el poder, en las costas de Latakia la presencia de la minoría alawita era sinónimo de la prófuga familia al-Assad. Batallones de esta minoría se escondieron en las montañas para llevar a cabo emboscadas durante la noche. Por ello, esa región se convirtió en un objetivo primordial para miles de sunitas armados. Su forma de justicia se materializó con escaramuzas que hicieron temblar a una comunidad internacional que pensaba en una guerra siria resuelta y también al nuevo gobierno de Damasco. Soy de Idlib y mi hijo lleva como 1 año detenido aquí en Alepo. Mi hijo es inocente, fue a defender lo que es justo después de que sus compañeros fueran asesinados en una emboscada durante el Ramadán. Fue a ayudar a poner fin al conflicto en la zona costera. Al-Sharaa sintió la presión internacional y esta le correspondió retirando unas herméticas sanciones a cambio de una nueva constitución, intentos de integrar a los kurdos en las instituciones gubernamentales y justicia. Vamos con los deportes. Y para conocer la agenda deportiva de esta jornada, saludamos a esta hora en el estudio a nuestro editor de deportes, Juan Pupiales. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias, Andrés. Juan, vamos a abrir con fútbol y la clasificación al Mundial. Hay 5 nuevos equipos de Europa que avanzan a la Copa. Son España, Escocia, Austria, Suiza y Bélgica. 5 escuadras que se quedaron con las últimas plazas de clasificación directa del continente europeo al torneo que se va a disputar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. España, quienes son los campeones de Europa, empataron a 2 contra Turquía en Sevilla y mantuvieron ese invicto, aunque encajaron goles por primera vez en lo que llevamos de clasificatorio, en lo que llevamos y en lo que se llevó de clasificatorio porque se acabó. La Roja se aseguró el primer lugar del grupo E y los turcos van al repechaje. Más sufrida, muchísimo más, fue la clasificación de Escocia, que ganó en el descuento como local a Dinamarca en un verdadero partidazo en el grupo C. Primera Copa Mundo después de 28 años. Es la misma espera por la que habrá atravesado Austria, que empató en su estadio ante Bosnia en el grupo H y avanza de manera directa al Mundial. Bosnia jugará el playoff. En el grupo B, Suiza empató en su salida a Kosovo y tiene su billete al torneo. Los kosovares que van a la repesca. Y en el grupo J, Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein y estará en la cita de Norteamérica. Juan, hagamos entonces un balance de las eliminatorias europeas. Claro que sí, Andrés, son 12 equipos que han clasificado de manera directa y otros 4 que se van a sumar a través del repechaje. En total, 16 plazas para la que es la confederación con mayor peso en este mundial. Veamos. Empezamos con las 12 selecciones que ya tienen su billete directo: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza. A esta lista se van a sumar 4 equipos que van a salir de un repechaje de estas 16 selecciones que tienen ahora en pantalla. Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Gales, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. De estos 16 equipos, como les digo, van a salir 4 clasificados. Va a haber una división en 4 grupos que van a jugar unas eliminatorias a partido único en marzo. Juan, también hay novedades con las eliminatorias de Asia al Mundial. Día de muchísimo fútbol, efectivamente. Irak, que se quedó con la última plaza del continente asiático para el repechaje internacional, del cual les voy a hablar más adelante. Agónica remontada como local ante Emiratos Árabes Unidos después del empate a 1 en el partido de ida en suelo emiratí. La visita se adelantó al minuto 52 con esta bonita jugada que comenzó en propio campo. Asistencia de Yaya Nader y gol de Caio Lucas, tanto del jugador de origen brasileño, para poner a soñar a los suyos. Poco les duró, eso sí, la alegría al conjunto foráneo. Mohamed Ali marcó la igualdad parcial en el minuto 66. En ese momento no había nada decidido en la llave, sin embargo todo cambió en esta jugada. Minuto 90 más 10, penalti con revisión del VAR para Irak. El cobro no se hizo hasta el minuto 90 más 17, gol de Amir Al-Amari para que los iraquíes se unan a la lista de estos 6 países que van a disputar el repechaje internacional. Ahora, la clasificación al Mundial también avanza aquí en el continente americano. Se viene una noche de emociones, de hecho una noche que ya comenzó. La CONCACAF, la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe, define a sus 3 clasificados y también a los 2 cupos de repechaje. Por el grupo A, Panamá recibe a El Salvador y Guatemala es local ante Surinam. Surinam líder con los mismos puntos que Panamá, pero con mejor diferencia de gol. En el grupo B, Jamaica se ve las caras ante Curazao y Trinidad y Tobago hace lo propio ante Bermudas. Curazao es líder con
con un punto de ventaja sobre los Reggae Boys. Y en el grupo C, Costa Rica se mide ante Honduras y Haití es el rival de Nicaragua. Honduras es líder con 8 puntos, los mismos que tiene Haití. Costa Rica es tercera con 6 puntos y también puede avanzar de manera directa al Mundial. Como les digo, los 2 mejores segundos van a disputar los playoffs. Juan, hablemos también de cómo funciona el repechaje internacional. Vamos a explicarlo porque todo esto puede ser algo difícil de comprender. Son varios playoffs. Vamos a hablar de ese repechaje internacional. Van a ser 6 equipos que van a luchar por 2 plazas directas para la Copa. Ya están clasificadas en este momento Irak, como les comentaba, por Asia, República Democrática del Congo por África, Bolivia por Sudamérica, Nueva Caledonia por Oceanía. Y esta noche conoceremos a esos 2 representantes de la CONCACAF. Van a ser 2 llaves de 3 equipos, 2 equipos que van a jugar una semifinal y posteriormente una final ante el mejor clasificado en el ranking de la FIFA, este repechaje que se va a disputar en el mes de marzo en suelo mexicano. Bien, y vamos a finalizar con tenis porque comenzaron las finales de la Copa Davis. Y hubo sorpresa con la victoria de Bélgica ante Francia en la apertura de estos cuartos de final en Bolonia, Italia. Victoria por 2-0 en los 2 primeros partidos de individuales. Primero fue Rafael Collignon, número 74 del mundo, quien venció a la segunda raqueta de los galos Corentin Moutet, ranking 35. Triunfo en 3 sets para el primer punto belga. En el segundo turno, la victoria fue para Sisu Bergs, un duelo que vamos a ver en minutos, en segundos, ya está en pantalla. Bergs, número 43 del planeta, quien venció en 2 sets a Arthur Ganderneck, top 30 del mundo, el rival de Bélgica, mientras vemos esa finalización de la victoria de Bélgica, el rival de este país que va a salir de esa llave entre Italia, anfitriones y vigentes campeones, contra Austria. En otras noticias, se conoció este martes que el tenista español Carlos Alcaraz, el número 1, no va a jugar con la Armada. Alcaraz, 22 años, ya conocer que padece de un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación es no competir. Alcaraz ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en esta campaña y no podrá ayudar a su equipo en esa llave contra la República Checa que comienza el jueves. Su mejor raqueta será Jaume Munar, número 36 del mundo, que esto dijo ante los medios. Llego muy bien, ha sido un año fantástico para mí a nivel personal, también convivencias nuevas como ha sido formar parte del equipo nacional durante las otras eliminatorias. Llego aquí con un grado más de experiencia, con muchísimas ganas, físicamente bien y tenísticamente preparado, así que todo a punto. Juan, muchas gracias por la información deportiva. Como siempre, un placer. De las noticias de los deportes pasamos ahora a la economía. Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestro compañero Luis Méndez. Luis, ¿qué tal? Todo bien, Andrés, un placer. Luis, vamos a iniciar hablando de la reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Así es, Andrés, un encuentro donde España terminó el mismo acordando un nuevo paquete de ayuda que supera los 800 millones de euros, donde una parte estará destinada a la adquisición de equipos de defensa, mientras que otra se invertirá en la reconstrucción de la nación. Para ampliar más sobre este tema, más temprano, nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, conversó con nuestros compañeros y esto fue lo que les dijo. Sí, pues tras el gas de Grecia, los aviones de Francia, Volodymyr Zelensky se irá de España con un acuerdo de ayudas por 817 millones de euros. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno de España en una comparecencia conjunta tras esa reunión con Volodymyr Zelensky en el Palacio de la Moncloa. Un paquete de ayudas que se preparará en el mes de diciembre y que incluye 300 millones para equipamiento defensivo, 200 para producir sistemas antidrones, 100 más que se dirigirán a la compra de armamento a Estados Unidos a través del mecanismo Pearl de la OTAN para luego enviárselo a Ucrania y otros 200 millones de euros dirigidos a la reconstrucción del país del este de Europa, sobre todo enfocados en la reconstrucción de infraestructuras de agua, energía y transporte. Todo esto entra en el marco del acuerdo bilateral de seguridad y defensa alcanzado en 2024 por el que Pedro Sánchez se comprometía a entregar 1.000 millones de euros anuales a Ucrania en ayudas. Pero el presidente del gobierno español también ofreció detalles de algunas inversiones a realizar en territorio ucraniano. 817 millones de euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor. En segundo lugar, para proteger a su población. Luis, vamos a seguir hablando sobre noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, pero esta vez respecto a algunos activos rusos que han sido sancionados.
Recordemos que la empresa petrolera Lukoil ha sido sancionada por su presunta participación en la guerra a través de la financiación de la misma. Recordemos que el pasado mes de octubre el gobierno de Estados Unidos actuó en contra de esta petrolera y la también rusa Rosneft para intentar cortar los ingresos que, a juicio de Washington, sustentan la guerra. En este sentido, Lukoil ha puesto muchos de sus activos en venta y, de acuerdo con un informe de Reuters, la empresa Chevron está analizando la posibilidad de pujar por ellos luego de recibir una autorización del Departamento del Tesoro para negociar con la empresa rusa. Asimismo, la empresa ExxonMobil también se ha unido a Chevron para comprar parte de los activos internacionales. Ambas empresas muestran interés de adquirir la participación rusa en 2 campos petroleros de Kazajistán. Bien, a continuación, Luis, hacemos una mezcla de 2 temas en los que usted es experto y vamos a hablar de la economía en el deporte, justamente porque hay expectativa sobre la Premier League de Inglaterra. Así es, y es que este torneo, considerado como uno de los mejores en el mundo, prevé someter a votación la propuesta para establecer un límite obligatorio de gasto en las plantillas. Para especialistas como Antonio Fernández de Baker McKenzie, la medida constituye uno de los cambios más profundos en la regulación deportiva de las últimas décadas. El mecanismo denominado anchoring o anclaje en español establece, entre otras cosas, un tope de gasto común para todos los conjuntos de la liga, fijado en 5 veces lo que ingresa el equipo que menos cobra, algo distinto a lo que establece tanto la UEFA, que fija su límite en porcentajes por ingresos, o la Liga de España, donde se adapta el límite a la capacidad financiera de cada club. Para poder aprobar esta regulación se necesitan 14 votos favorables de los 20 clubes que pertenecen a la Premier League. Para algunos analistas, de aprobarse esta regulación, que también requiere de otro proceso aprobatorio, la liga podría verse afectada al no poder ofrecer salarios competitivos. Luis, cambiamos ahora a Estados Unidos porque se desarrolla la cena entre el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente Donald Trump. Así es, Andrés. El encuentro, como bien apuntas, está en pleno desarrollo y llega horas después que ambos líderes conversaron en el despacho Oval. Donald Trump indicó que Mohammed bin Salman habría acordado elevar a $1 billón las inversiones sauditas en la Unión Americana, pero que tendría que convencerlo. En la cena también se encuentra Elon Musk, cuya empresa Tesla abrió este año en la nación del Medio Oriente. Hablando de empresas, Luis, Meta consiguió una importante victoria. Así es, Andrés. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp fue informada que un juez federal dictaminó que esta empresa no tiene un monopolio en redes sociales, una acusación formulada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la cual señaló que la empresa gastó miles de millones de dólares en las adquisiciones para eliminar a los competidores emergentes. La decisión se perfila como un triunfo para las grandes tecnológicas contra la ofensiva antimonopolio que fue instaurada por Donald Trump durante su primer mandato. Y vamos a finalizar en Perú porque hay buenas noticias para el sector de la pequeña minería y la minería artesanal. Así es, Andrés, es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de ese país acordó la ampliación de la vigencia del registro integral de formalización minera por un periodo de aproximadamente 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2027. La respuesta llega después de varios días de protestas en las inmediaciones del Congreso por parte de los mineros. Recordemos que en junio cerró el proceso de formalización minera, pero los dirigentes del sector manifestaron que miles de trabajadores quedaron excluidos. Ellos pedían ampliar el registro de formalización por un periodo de al menos 5 años, pero escuchemos qué dijeron previo a la votación en el Congreso. Entonces, por eso es necesario la ampliación del proceso en sí mismo, el proceso, para poder nosotros formalizarnos con los requisitos que pide la ley y el Estado. Está en manos del Congreso y los invocamos ese voto favorable, razonado y que va a beneficiar a estos miles de mineros que estamos en las calles y no agudizar esta crisis social en este sector económico. Luis, gracias por las noticias de la economía. A ti, Andrés, un placer. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más.